Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Mensaje de la iglesia. Y entonces en esa conferencia hablé de que el evangelio es el mensaje de la iglesia. Es la convicción de la iglesia, es la base de la iglesia. Y entonces la iglesia no se junta cada domingo para recibir buenos consejos de cómo mejorar tu situación financiera, avisos, anuncios, sugerencias de cómo tener una mejor vida. Ese no es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia es el evangelio. Y entonces estuve diciendo, tratando de explicar, no me imaginé que hubiera objeciones a lo que estaba predicando, y entonces expliqué que el evangelio son las buenas noticias, es el mensaje de lo que Dios había hecho por nosotros, no de lo que nosotros tenemos que hacer por Dios. Y tomé Efesios 2. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Jesús por su gracia nos resucitó, nos redimió, nos santificó, nos adoptó, nos dio sus gloriosas herencias. Y entonces al final de la conferencia hay un tiempo de preguntas y dije, ok, bueno, está clarísimo, ¿no? Es básico. Si queremos ser pastores, si queremos plantar iglesias, entonces necesitamos entender el evangelio, necesitamos estar de acuerdo que este es el mensaje de la iglesia. Y entonces pregunté si había alguna pregunta. Un joven levanta su mano y me dice, bueno, no quiero ser polémico. Y ya cuando me dijo eso dije, ok, ya aquí vas a ser polémico, querido amigo, pero adelante. Y entonces me dice, mira, la verdad creo que nosotros sí tenemos responsabilidad en cuanto a nuestra salvación. Pienso que sí, nuestro esfuerzo debe de considerarse para nuestra salvación, y que dejar todo a Dios en cuanto a nuestra salvación es algo muy pasivo, muy flojo. Y entonces no me dio tiempo de poder platicar delante de la conferencia con ese amigo, pero le sugerí que platicáramos después, nos vemos a la salida. Pero le dije, mira amigo, sinceramente creo que eres demasiado optimista en cuanto a tus capacidades para poder agradarle a Dios, para poder obedecerle a Dios, para poder caminar delante de Dios. Si en verdad piensas que depende de ti, el evangelio no son buenas nuevas, sino el evangelio son instrucciones de lo que debes de hacer para poder ser aceptado por Dios. El evangelio es el anuncio, son las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por nosotros,
no de lo que nosotros tenemos que hacer por Dios. Y entonces en este pasaje Pablo te va a explicar lo que Dios hizo por él y entonces te va a explicar su testimonio. Entonces déjame leerlo contigo. Lo voy a tratar de hacer lo más parecido posible. No es cierto, lo voy a leer, ok. Versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Señor eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Timoteo, bueno, eso ya no, hasta el versículo 17. Entonces los estoy haciendo toser, ¿verdad? Pero no sé qué se me atravesó en la, ahí va mi amigo Bucario. No sé qué se me atravesó en la garganta. Sale. Entonces estamos viendo, seguimos en la serie de Timoteo. La semana pasada vimos que Pablo está defendiendo el evangelio de aquellas personas que te predicaban el evangelio, pero te decían, sí, es Cristo, es su justificación y es la ley, es la obediencia. Entonces Cristo sí te perdona tus pecados, Cristo sí te justifica, pero también debes de, muchas gracias, porque si no, no aguanto. Llevo todavía me falta una hora por hablar. Ya está. Entonces Pablo está defendiendo el evangelio de las personas que están diciendo, sí, Cristo te justifica, Cristo te perdona, pero debes de obedecer la ley. Y entonces, más que buenas noticias, son instrucciones de lo que debes de hacer para agradar a Dios. En el 490 antes de Cristo, imagínate la película de Esparta, la película de El caballo de Troya con Leonardo DiCaprio. No pienses mucho en Leonardo DiCaprio, piensa más o menos en la época, ¿va? Entonces, 490 antes de Cristo, Persia se estaba consolidando su hegemonía como imperio. Llega a las orillas de Grecia. Grecia todavía no era lo que Grecia se va a convertir. Llega a las orillas de Grecia, la ciudad de Atenas. Atenas era una ciudad pequeña, no eran guerreros, eran carpinteros, eran obreros, eran agricultores. Y entonces Persia era una monstruosidad de imperio. Llega a las orillas de Grecia, presenta batalla en contra de Grecia, y entonces los que antes eran carpinteros, los que antes eran obreros, los que antes eran agricultores, tienen que cambiar eso para hacer espadas y para ir a guerra en contra de un imperio monstruosamente mucho más superior que ellos. Entonces llegan, se preparan para la guerra, están a punto de irse para la guerra. Hay esposas llorando, hay hijos llorando, hay personas que simplemente no saben si van a volver a ver a estas personas, a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. Lo único que les queda es decirles adiós, espero que te vea pronto, y asegurándose, pensando que es la última vez que los van a volver a ver. Son personas que no son soldados y van a ir a enfrentarse a Persia, una de las naciones más violentas, más capaces de enfrentar guerra en ese tiempo. Y los persias con los de Asiria, si has leído el libro de Jonás, te acordarás que eran conocidísimos por sus métodos de tortura, por su crueldad en batalla. Una vez que ocupaban una ciudad, la quemaban, agarraban a los más educados, sacrificaban, mataban a los más grandes, a las personas que no tenían ningún beneficio para su reino. Y entonces, si eras educado, si eras inteligente, si tenías buena apariencia, te agarraban como esclavo. Entonces era conocidísimo incluso cómo te trataban como esclavo. Te encadenaban en línea. Entonces, punto que si eras tal vez guapo o si eras educado, te agarraban para ser parte de su imperio, y entonces te ponían una cadena en el pecho, te ponían en el cuello, en el pecho, en las manos, y entonces ibas en línea caminando hasta el reino de Persia, hasta que llegaras allá, si es que llegabas.
Si es que llegabas, entonces no ibas a conocer la libertad, ibas a conocer esclavitud para el resto de tu vida. Entonces ibas caminando, si es que llegabas, había gente que moría en el camino. Si la gente delante de ti o la gente atrás de ti morían, era tu responsabilidad cargar con el cadáver putrefacto hasta que llegaras a esa nación, a ese reino de Persia. Los más rebeldes, los que se querían escapar, eran atravesados por su nariz, eran atravesados por sus orejas, eran atravesados por su cuero cabelludo. Era una ciudad cruel, era un reino cruel. Entonces era algo imponente cuando llegaba estos persas a presentarte guerra. Entonces está Atenas, llega Persa afuera de Atenas, le presenta guerra. Estos carpinteros, estos obreros van, se preparan para presentar guerra, batalla en contra de los persas. La gente se despide de ellos, los más ancianos, los más jóvenes, las esposas se despiden de ellos esperando volver a verlos. Se despiden, dejan de verlos, pasan 2, 3, 4, 5 días. Las mujeres toman las manos en el arado, como era de costumbre. Las mujeres tenían una mano en el arado, otra mano estaban viendo ahí al horizonte a ver si llegaban estos hombres. Llegaban estos hombres gritando victoria, o llegaban los persas declarando guerra. Sabían que si llegaban los persas iban a ser vendidos, iban a ser violados, iban a ser prostituidos. Estaban esperando lo mejor sin aseguranza de que sucediera lo mejor. Pasan varios días, la ciudad se empieza a inquietar. Un día ven en el horizonte, a las afueras de la ciudad, a un joven corriendo a todo lo que da. Este joven estaba mugroso, este joven estaba ensangrentado, y este joven había corrido por 42 kilómetros sin parar. Ya sus piernas no las sentía, estaban entumecidas. Seguía corriendo. Si te puedes imaginar correr esa distancia, muy probablemente estaba probando la sangre en su saliva, en sus pulmones, en su respiración. Seguía corriendo este joven. La gente que lo veía en el horizonte se estaba imaginando lo peor. Este joven viene sucio, ensangrentado, diciendo: ahí vienen los persas, agarren sus cosas y corran hacia la dirección opuesta, porque vienen los persas, nos van a encadenar, nos van a vender y esto aquí ya se acabó. No sé tú, pero si yo hubiera estado en ese momento, al ver al joven, yo ni siquiera me hubiera esperado a ver lo que me dice. Lo veo sucio, ensangrentado, agarro a mi esposa, agarro a mis hijos, agarro mi televisión y me voy. Corro a todo lo que da, porque los persas vienen y me van a agarrar a mis hijos, van a vender a mi esposa, me van a matar a mí. Si yo estuviera ahí, hubiera corrido, ni siquiera me hubiera esperado. La historia dice que Fipaldes, este griego, viene corriendo, sus piernas entumecidas, sangre en los pulmones, sigue corriendo a las afueras de la ciudad. Ni siquiera puede llegar a las afueras de la ciudad y empieza a gritar: gócense, hemos vencido, gócense, hemos vencido, gócense, hemos vencido. Y la historia dice que después de su tercer anuncio, gócense, hemos vencido, se desploma, su corazón reventado, y muere ahí por correr a todo lo que daba por esa distancia para llevar ese anuncio. Ahora fíjate, esas son buenas nuevas, esas son buenas noticias. Está diciendo: gócense, hemos vencido. Imagínate si llegara y dijera: gócense, pero tenemos que darle tributos a los persas. ¿Te imaginas ese tipo de buenas nuevas? Sin embargo, pienso que muchos testimonios, muchas iglesias, en vez de dar el evangelio, las buenas nuevas de lo que Dios hizo por nosotros, da más instrucciones de cómo mejorar tu vida. 5 pasos para mejorar tu matrimonio, 5 pasos para tener el mejor esposo, 5 pasos para mejorar tu presupuesto. Y entonces la iglesia se junta para saber qué debo de hacer para ser un mejor cristiano. Y entonces Pablo te está diciendo el evangelio, y te lo está diciendo en su testimonio. No es como los falsos maestros que te están diciendo: si es Cristo y también la ley, si es Cristo y es circuncidarte, si es Cristo y es obedecer los estatutos, porque de aquí que caigas, entonces Dios va a estar en desapruebo contigo. Entonces Pablo te va a empezar a decir su testimonio. En el versículo 13 dice: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Fíjate su pasado. Si podemos dividir la prédica, pasado y presente. ¿Cuál es el pasado de Pablo? El versículo 13: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Fíjate, 3 adjetivos.
Estos tres adjetivos aparecen, por ejemplo, en Tito 3. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Romanos 1, versículo 29. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Está diciendo la gente, está describiendo la gente sin Cristo, sin redención. Efesios 2:1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, de los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce el poder en los que viven en la desobediencia. Esa es la condición sin Cristo. Está diciendo anteriormente: yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pablo, el apóstol a los gentiles, te está diciendo su pasado. Blasfemo, ha negado a Dios usando el nombre de Dios en vano y irrespetuosamente. Interesante que Pablo era un judío. Antes de llegar a Cristo, Pablo era un judío, alguien que conocía la ley y se confiesa blasfemo, estaba utilizando el nombre de Dios en vano, utilizando su nombre en vano, irrespetuosamente y sin consideración de la santidad de Dios. Insolente. La Nueva Versión de Latinoamérica lo traduce como agresor. La Reina Valera como injuriador. Tauner, un comentarista del Nuevo Testamento, ahí tenemos la diapositiva. Fíjate cómo lo define: la actitud constante de un hombre enojado, jactancioso y orgulloso que trata de llenar su vacío causado por su miedo e inseguridad con los peores actos de violencia. La actitud constante de un hombre enojado, jactancioso y orgulloso que trata de llenar su vacío causado por su miedo e inseguridad con los peores actos de violencia. La semana pasada estaba yendo a Chedraui con mi esposa, con mis hijos, y había una persona, no sé si haz de cuenta que vienes de Veracruz y vas a Chedraui Ánimas y ves que hay como una rotonda que siempre hay un montón de accidentes, pero sigue ahí, y entonces te metes, debes de doblar muy gacho a la izquierda y entonces hay como una rotonda, y entonces ahí se amontona la gente para dar vuelta, ¿no? Y entonces estaba ahí con mi esposa, había una señora con su mamá, con sus hijos, y estaban también dando la vuelta. De pronto un hombre de atrás, súper así, pero mal, violento, grosero, empieza a pitar y todos así nos sacamos de onda y empieza a decir groserías y empieza a insultar a la señora junto con sus hijos, y nosotros nos sacamos de onda de que wow, amigo, tú estás mal, espérate, vamos uno por uno, tranquilo, no pasa nada, no hay zombies detrás de nosotros, hay espacio, hay tiempo. Y al final de cuentas lo dejamos pasar y mi esposa me dice: oye, pues qué mal plan, que de seguro este hombre de aquí se le va a pasar el enojo de aquí a 2 horas, se le arruinó su día. ¿Y por qué? Porque no pudo pasar en ese momento. Ese es más o menos el sentido cuando Pablo dice que es un insolente, que era un insolente, una actitud constante de un hombre enojado, jactancioso. Esta palabra era un insulto en la comunidad griega, era un sinónimo para una gente incivilizada, para un salvaje. Fíjate cómo Pablo se está describiendo. No solo eso, era un perseguidor de la iglesia, y es algo constante en el testimonio de Pablo. Lo dice en 1 Corintios 15, en Gálatas 1, en Filipenses 3, su testimonio de cómo perseguía a la iglesia. Por ejemplo, 1 Corintios 15, 9 dice: admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Imagínate el pesar de Pablo. Pablo llega a la iglesia sabiendo que antes perseguía a la gente que está en esa iglesia. Por ejemplo, fíjate, en Hechos 8:2 está Lucas describiendo a Pablo, Saulo, antes de llegar a Cristo, y dice: Pablo, por su parte, Saulo, por su parte causaba estragos en la iglesia, entrando de casa a casa, arrastraba, imagínate, fíjate, arrastraba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Sabemos, por ejemplo, en Hechos 20:22 que él fue el culpable, el responsable de la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan? Que él fue testigo de la muerte de Esteban, que él estaba cuidando la ropa de aquellos que lo estaban apedreando. Imagínate a Pablo. Pablo llega a la iglesia sabiendo que él fue el responsable de la muerte de no sé cuántos. Imagínate las viudas en esa iglesia. Imagínate los huérfanos en esa iglesia, sabiendo que Pablo
fue el mismo que se levanta y les está diciendo Dios es amor, el mismo que les está diciendo no hay que ser violento, hermanos, porque Cristo fue manso, es el mismo que llevó a sus esposos, a sus hijos al matadero. ¿Te imaginarás el pesar de Pablo? ¿Te imaginas la conciencia de Pablo? ¿Te imaginas el testimonio de Pablo en las iglesias? ¿Qué pensarían de este hombre antes violento que les está diciendo hay que perdonar? ¿Me estás diciendo que te perdone? ¿Asesinaste a mi hijo o a mi esposo? Es ese mismo Pablo que ha sido regenerado. Y la gracia que te salva es la misma gracia que te transforma. La gracia que te salva es la misma gracia que te transforma. Pablo fue responsable de la muerte de Esteban y de muchos más. Pero fíjate cómo Pablo tiene una honestidad en cuanto a su pecado, pero no cae en la depresión, no cae en una falta de gozo a pesar de lo que era. Fíjate que Pablo no está totalmente entristecido de lo que hizo antes. Pablo tiene una honestidad, pero no tiene una desfachatez. Tiene un gozo, pero no tiene una culpa. Tiene una esperanza, no se siente desesperanzado. Si te preguntara por qué en el versículo 14 nos los dice, fíjate, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. La gracia que salva es la misma gracia que te transforma. La gracia que te salva es la misma gracia que te transforma. Has recibido gracia, has conocido la gracia, estás siendo transformado por esa gracia. La misma gracia que te salva es la misma gracia que te transforma. Yo, Pablo, un perseguidor, un blasfemo, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí. Compáralo con el versículo 13, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. En el versículo 13 Pablo no se está justificando, simplemente está haciendo una diferencia. Aquellas personas, los falsos maestros, que según ellos conocían el evangelio y la gracia de Dios, mas aún seguían desobedeciendo constantemente, descaradamente a Dios. Pablo está diciendo, mira, estas personas viven así, aún después de decir que conocen a Cristo. Pablo no está diciendo que su pecado es menos peor, simplemente está diciendo lo que yo hacía, lo hacía antes de conocer a Cristo. Y esa es una diferencia importante en cuanto a los falsos maestros. Pablo está diciendo, miren, estas personas dicen que les predican el evangelio, pero vean sus vidas. Están desobedeciendo a Dios constantemente, descaradamente, apasionadamente. Al mismo tiempo dicen que conocen a Dios. Yo perseguía a la iglesia celosamente, violentamente. Sin embargo, yo no conocía a Cristo. Pablo no se está justificando, te está haciendo una diferencia. Lo que hizo fue antes de conocer a Cristo. La misma gracia que te salva es la misma gracia que te transforma. Y entonces fíjate lo que Pablo dice. Era un perseguidor de la iglesia, un blasfemo, pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Te acuerdas Efesios 2? Estabas muerto en tus pecados, estabas impulsado por el Espíritu, por Satanás, por el Espíritu que ahora gobierna. Estabas muerto en tus pecados, eras objeto de la ira de Dios, versículo 5, Efesios 2, pero Dios muestra su gracia para con nosotros. Pero en mi pecado Cristo mostró su gracia. Una pregunta, ¿cuándo fue que Pablo recibió gracia? Fíjate lo que dice ahí en el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí. ¿Cuándo es que la gracia de Cristo, cuándo es que la gracia de Dios se derramó sobre Pablo? Cuando plantó la primera iglesia, cuando dejó de perseguir a la iglesia, cuando dejó de ser violento, cuando hizo su primer discipulado. ¿Cuándo es que la gracia de Dios en Cristo se derramó en Pablo? Cuando Pablo era un perseguidor de la iglesia. Fíjate lo que dice. La gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe. No solo amor, sino fe y el amor que hay en Cristo Jesús. ¿Cuándo se le derramó fe a Pablo? Cuando creyó en Cristo.
Si se le derramó fe a Pablo cuando creyó en Cristo, ¿crees que esa fe es más que redundante? ¿O se le derramó fe a Pablo cuando no tenía fe para creer en Cristo? Se le derramó amor a Pablo cuando no tenía nada más que odio por los cristianos. Fíjate cómo Pablo recibe gracia, pero al mismo tiempo esa gracia te transforma. Fíjate lo que está diciendo. Pablo está contándote su testimonio. Y tu corazón no va a cambiar con reglas. Tu corazón no va a cambiar con consejos. Tu corazón no va a cambiar con disciplinas. ¿Sabes cuál es el evangelio? Son las buenas noticias de lo que Dios hizo por ti, no de lo que tú tienes que hacer por Dios. Y entonces, ¿cómo es que Pablo cambia de ser un hombre violento, iracundo, perseguidor, prepotente, jactancioso? ¿Cómo cambia a ser un apóstol de los gentiles, servidor y dar su vida por la iglesia, cuando la fe de Cristo es derramada en un corazón lleno de odio, en un corazón jactancioso, en un corazón sin fe? Tu corazón no va a cambiar con reglas. Tu corazón no va a cambiar con buenos consejos. Si un día llegas a estar hastiado de tu progreso cristiano, recuerda que el evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo por ti, no de lo que tú tienes que hacer por Dios. Es el amor de Dios derramado en tu corazón, produciendo fe, produciendo obediencia. Pablo te está diciendo el pasado, fíjate el presente. Pablo es un blasfemo, un perseguidor, un insolente. En el versículo 15 dice, este mensaje es digno de crédito. En otras palabras, puedes apostar tu vida en esto. Puedes apostar tu existencia en lo que te voy a decir. Puedes apostar todo lo que tengas en lo que te voy a decir. Puedes confiar en esto totalmente. Eso es lo que significa digno de crédito y merece ser aceptado. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Fíjate, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino al mundo, tú no fuiste a Cristo. ¿Sí estás poniendo atención? Fíjate lo que dice. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. No dice los pecadores se esforzaron, los pecadores se limpiaron para venir a Cristo. ¿Y cuántos de nosotros, según nosotros en nuestra teología, nos esperamos a limpiarnos tantito para presentarnos delante de Dios? Y lo hemos dicho una y otra vez. ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces después de tu pecado? Después de hacer lo que sabes que no debes de hacer. Después de hacer lo que prometiste que jamás ibas a volver a hacer. ¿Qué haces después de hacer lo que precisamente le dijiste a los demás que no ibas a hacer? Llegas y te presentas delante de Dios, el único que te justifica, que te limpia, o te esperas, según tú, a limpiarte de tu inmundicia. Si es así, todavía sigues confiando en tus esfuerzos, en tu disciplina, en tu justicia para presentarte delante de Dios. Y entonces hemos estado preguntando, ¿qué tan seguro te sientes en este momento que eres amado, perdonado, aceptado delante de Dios? Si estás en Cristo, incluso a pesar de lo que eres, si estás en Cristo, incluso a pesar de lo que hiciste la semana pasada, si estás en Cristo, incluso a pesar de lo que haces que no debes de hacer, si en verdad estás en Cristo, tu justificación está en Cristo, no depende de ti. Pero fíjate que esa gracia que recibes, esa misma gracia te sigue transformando. Entonces llegas a Dios tal como eres y Dios te ama tanto que no te va a dejar tal como eres, te va a transformar. Y entonces lo vemos en el testimonio de Pablo. Pablo es amado en su pecado y Pablo es transformado. Esa misma gracia que te salva es la misma gracia que te transforma. Algunos de nosotros necesitamos afrontar nuestro pecado, la seriedad de nuestro pecado, y algunos de nosotros necesitamos recordar la gracia de Dios. Y entonces fíjate lo que dice, Cristo vino al mundo, tú no fuiste a Cristo. Y entonces te dice, de los cuales yo soy el primero. Algo interesante aquí si no te he dormido, fíjate lo que dice, de los cuales soy el primero. No dice de los cuales era el primero. ¿Sí pones atención? De los cuales soy el primero. No dice de los cuales era el primero. Presente, pasado. ¿No te parece interesante? Pablo el apóstol, Pablo en Cristo, todavía dice que está
¿Qué es pecador? Martín Lutero lo decía, simul justus et peccator, al mismo tiempo justo, al mismo tiempo pecador. Blaise Pascal, ¿se ha escuchado de Blaise Pascal? Era cristiano, fíjate lo que dice. ¿Qué quimera es el hombre? ¿Qué deformidad? Un monstruo, un caos, una contradicción, un prodigio, juez de todas las cosas, un gusano imbécil, depositario de la verdad, de alcantarilla de error y duda, la gloria y la basura del universo. Al mismo tiempo justo, al mismo tiempo pecador. Al mismo tiempo justo, al mismo tiempo pecador. Ponte a pensar en esto. Si fuera posible para ti, por un milisegundo, por un nanosegundo, por un segundo, si estás en Cristo, si es posible separarte de Cristo por un milisegundo, la ira de Dios te consumiría. La ira de Dios te consumiría a tus hijos, consumiría a tu familia, consumiría absolutamente todo lo que tú atesoras como precioso y Dios considera como basura. Consumiría absolutamente todo. Pero si estás en Cristo, Dios te ve en Cristo, te ve totalmente justo, te ve totalmente limpio, a pesar de lo que eres. Al mismo tiempo justo, al mismo tiempo pecador. Y entonces es una gracia constante. Fíjate que Pablo dice, y es que era pecador, pero es que ya no soy así. Y muchos testimonios cuando los escuchas, falta la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios. Es más lo que tuve que sufrir para llegar a Cristo, es más lo que hice, es más lo que mis pecados. No hay una descripción de la gracia constante de Dios. Pablo está diciendo, de los cuales yo soy el primero. Es una santidad extrínseca, anexa, externa, fuera de ti, de tus capacidades, algo que no tienes. Fíjate cómo lo dice, soy el primero de los pecadores. ¿Será que hizo una investigación ardua y entonces comparó a todos los pecadores? Tal vez a Barrabás, a sus compañeros, a todos. Haz de cuenta que hizo una lista y entonces dijo, sí, definitivamente yo soy el peor de los pecadores. ¿Crees que haya sido así? Fíjate cómo Stott, un teólogo, lo traduce, lo explica. Cuando somos convencidos de nuestro pecado, nos rendimos y dejamos de compararnos con los demás. Cuando somos convencidos de nuestro pecado, nos rendimos y dejamos de compararnos con los demás. Nos consideramos el peor de los pecadores y confiamos en Cristo como el más dulce Salvador. Somos el más grande pecador y Cristo es nuestro más grande Salvador. ¿Te consideras menos pecador que los demás? No has entendido la gracia de Dios, la magnitud de tu pecado. Y entonces fíjate el presente, yo estoy terminando, fíjate el presente de Pablo, el versículo 13 dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor. Su presente es de gratitud, doy gracias al que me fortalece. ¿Estás agradecido? ¿Estás agradecido? ¿Que eres el tipo de persona que ves el vaso medio vacío o medio lleno? ¿O eres la persona que ve tu vaso siempre rebosando? Porque a pesar de todo tienes la gracia de Dios a pesar de lo que eras. A pesar de persecución, a pesar de hambres, a pesar de depresión, tienes a Cristo. No es el vaso medio vacío, no es el vaso medio lleno, es el vaso rebosante en Cristo. ¿Estás agradecido? ¿En verdad sientes agradecimiento? Si te preguntara tu testimonio, ¿estás aburrido de tu vida cristiana? ¿Estás aburrido de adorar a Dios, lo que sea que significa que sea? La gracia que te salva es la misma gracia que te transforma. En el versículo 16 vemos que su salvación es para la gloria de Dios, no es para su gloria, no es para la gloria de Pablo, no es contando cuánto sufrió, no es contando qué hizo para llegar a Cristo, no es contando sus disciplinas. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Ese es el propósito de su salvación, para que Cristo pudiera mostrar su infinita bondad. Y entonces en el versículo 17, ¿cuál es el presente de Pablo? Es gratitud, versículo 16, versículo 17, alabanza. Fíjate, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios,
cuya existencia no tiene principio ni fin, cuyo trono es incomparable, inimaginable, indisputable, y su santidad sin precedentes. Su ser es supremo sobre todas las cosas, su poder no puede medirse y por lo tanto no puede resistirse. Su existencia es para siempre, su enojo inimaginable y su gracia constante y duradera. Es el único en su ser y existencia, no hay otro antes de Él ni después de Él. Él es la respuesta a nuestras inquietudes, el bálsamo en nuestras heridas, la solución a nuestras ansiedades, invisible y a la vez personal, poderoso y a la vez manso, justo y a la vez misericordioso, castigador y a la vez compasivo. A ese Dios sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el presente de Pablo de gratitud? ¿Te das cuenta el presente de Pablo de humillarse delante de un Dios que lo rescató en medio de su pecado? ¿Te das cuenta de la rendición de Pablo de decir no puedo? El evangelio no son buenas noticias de lo que yo debo de hacer por Dios. El evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo por mí a pesar de mí. Fíjate lo que Pablo te está diciendo. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te hago esta pregunta y estoy terminando. ¿Estás aburrido de tu salvación? ¿Estás aburrido de tu salvación? ¿Te sientes atorado tal vez en tu vida cristiana? La misma gracia que salva es la misma gracia que transforma. Lucas 17, Jesús nos está diciendo la historia de esta mujer que ungió a Jesús y está diciendo, el que es perdonado poco, ama poco. ¿Te acuerdas? La mujer llega y rompe el frasco de perfume carísimo. La gente se saca de onda porque rompe un perfume carísimo para Jesús. Y Jesús dice, si eres perdonado poco, vas a amar poco. ¿Sabes de lo que te perdonó Dios? ¿Sabes de lo que te perdonó Dios? ¿Sabes de su gracia? ¿Estás agradecido con Dios? Y entonces Cristo es esa persona que antes de morir llega y te dice, gózate, 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 he vencido. Cristo es esa persona dando las buenas nuevas del evangelio. El evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo por ti. El evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo por ti, no de lo que tú haces por Dios. Si es verdad que has recibido gracia, si es verdad que has recibido gracia, esa gracia te va a transformar. Te aseguro que esa gracia te va a transformar, porque aquel que inició la buena obra en ti la va a terminar. No son tus esfuerzos, no son tus disciplinas. Es la gracia que recibiste para tu salvación, es la gracia que te transforma. Y entonces tu obediencia y entonces tu esfuerzo en obedecer es resultado de esa gracia, no es condición para ganarte esa gracia. La gracia que te salva es la misma gracia que te transforma. Déjame terminar, porque aquí ya se me descompuso todo. Déjame terminarte con esto, un himno. Cuán bella es la historia de Cristo, el buen pastor. Bajó de su excesa gloria y buscóme con tierno amor. Buscóme cuando oveja errante fui, hallóme, día feliz para mí. Hallóme a gran distancia del reino celestial y viendo mi gran desgracia me libró de tan grande mal. Pecados me agobiaban y triste estaba yo, mas ahora mis labios cantan alabanzas al que me salvó. Buscóme cuando oveja errante fui, hallóme, día feliz para mí. Señor, te damos muchas gracias por tu evangelio, Padre, por tu gracia. El pensar que Padre, no hay nada, si en verdad estamos en Cristo, que nos separe de ti, ni la muerte, ni el sufrimiento, ni la persecución, Padre, ni nosotros mismos.